Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades. 71 Era del mundo destrozado. 1. Capítulo 71. La era del mundo destrozado. 1. La fuerza principal dentro del imperio era la familia real. Con poder sobre el Consejo de Caballeros y la Torre Mágica, no había otra fuerza que pudiera rivalizar con su poder. Al menos, individualmente. Había otra organización dentro del imperio que estaba formada por el colectivo entre todas las casas nobles. Encomendada de los asuntos administrativos del imperio, la familia Megrail no solo toleró su presencia sino que también les brindó su apoyo. Central adoptó un enfoque democrático, permitiendo a la población determinar la asignación de escaños entre las cámaras dentro de la organización. Además, cada 4 años se elegiría un nuevo presidente para asumir el control de los asuntos. Central. Se estaba llevando a cabo una reunión. ¿Cuál es la situación? Un hombre alto, de ojos agudos y cabello largo y negro, miró alrededor de la mesa ovalada donde estaban sentadas varias figuras importantes. Su voz ronca parecía inadecuada para su pequeña figura. Fue miembro representativo de la Casa Yoltice. Una familia de vizcondes. Todo está contenido. Todos los reclusos han sido encarcelados. Sin embargo, hemos recibido informes de varias pérdidas dentro de la penitenciaría. Más de una docena de guardias han muerto y varios cadetes de Haven han muerto. También parece como si varios reclusos hubieran escapado de las instalaciones. Ya hemos enviado a los perros a buscarlos. Le respondió una mujer de mediana edad con rasgos afilados y cabello corto. Representando a la familia Berlice, ella era Juana Berlice. La conversación continuó a partir de ahí. ¿Sabes quién es el responsable de todo esto? No lo sé. Masajeándole la barbilla, intervino otro miembro presente en la habitación. Según los informes que he recibido, la organización se llama Inverted Sky. No sabemos mucho sobre ellos, pero solo recientemente han comenzado a activarse. ¿Lo sabe la familia real? Ellos lo saben. Si es así, ¿por qué no han hecho nada? Es extraño. Suelen ser bastante autoritarios con cosas como esta. ¿Por qué de repente están tan callados? Es porque no pueden hacer nada al respecto. De repente intervino una voz nítida y todos los miembros se calmaron. Sentada al final de la mesa había una mujer encantadora con cabello largo y negro y ojos negros profundos. Ella no era otra que Dalila. El más cercano al cenit. El cielo invertido es una organización con la que incluso la familia real tiene dificultades para lidiar. Sus palabras provocaron un cierto shock en la habitación. Si bien ella no era exactamente miembro de Central, su familia sí lo era. Ella aprovechó la repentina situación para hacer acto de presencia. Incluso la familia real. ¿Cómo es que solo hemos oído hablar de ellos ahora? ¿Cómo tiene eso sentido? Dalila miró fijamente a los miembros y contuvo su sonrisa. Al ver que figuras tan estimadas al mando del imperio parecían tan despistadas, Dalila no pudo evitar sentir cierta sensación de diversión por la situación. No sabemos mucho sobre el cielo invertido. Sin embargo, si hay algo que sí sé es que son una organización mucho más antigua que el imperio. Se remontan a la era del mundo destrozado. Las miradas de sorpresa en los rostros de los miembros fueron algo que Dalila acogió con entusiasmo. Cabe señalar que la era del mundo destruido ocurrió hace varios miles de años. Para ponerlo en perspectiva, el imperio no tenía ni medio milenio. Te preguntas por qué la familia Megrail no ha hecho nada todavía. Con grietas apareciendo en su rostro habitualmente estoico, Dalila de repente sonrió. ¿Qué otra razón hay además del miedo? La familia Megrail teme al cielo invertido, y tú también deberías hacerlo. La temperatura de la habitación bajó ante sus palabras. A pesar del estimado estatus de todos en la sala, una palpable sensación de inquietud descendió cuando las palabras de Dalila resonaron, proyectando una sombra de opresión sobre los reunidos. Esto era exactamente lo que Dalila quería lograr con sus palabras.
Ya era hora de que el mundo tomara conciencia de la organización con la que estaban tratando. Habían estado en las sombras durante demasiado tiempo. Ahora que habían comenzado a mostrar sus colmillos al mundo, Dalila planeó sacarlos por completo. Solo entonces podría deshacerse de ellos por completo. Son un M. Ya es suficiente. Una voz profunda interrumpió a Dalila. Con el ceño fruncido, Dalila giró la cabeza para mirar fijamente al hombre sentado a su lado. Al mirarlo a los ojos, sus palabras quedaron atrapadas en su boca y ella apartó la cabeza. Si bien las palabras de mi hija son ciertas, no hay necesidad de preocuparse demasiado. A pesar de tener finales de los años 60, su apariencia era impecable. Con dos ojos profundos que parecían capaces de absorber cualquier cosa que los mirara, Orson Rosenberg, el actual presidente de Central, y el padre de Dalila hablaron. Puede que sean fuertes, pero la profundidad de su fuerza no es tan profunda como Dalila los hace parecer. De quien realmente deberíamos preocuparnos es de su líder. Su voz contenía un cierto magnetismo que atraía la atención de todos los que le escuchaban. Su género sigue siendo desconocido, y entre los miembros de la organización se les conoce como el que camina entre nosotros. Orson Rosenberg lo explicó solemnemente. Sin embargo, casi nadie en la organización ha visto nunca su aspecto ni se ha puesto en contacto con ellos. Luego hizo una pausa y miró hacia arriba para asimilar las expresiones de todos los miembros en la sala. No sabemos mucho sobre ellos. Hay registros que se remontan a la era del mundo destrozado. Sin embargo, los registros son inconsistentes. Aún no he encontrado nada concreto. Estrechando los ojos, entrelazó las manos. Sin embargo, si hay algo de lo que estoy seguro es que... Hizo una pausa y respiró levemente. Un humano no podría haber sobrevivido tanto tiempo. Sus manos se tensaron gradualmente. Es imposible. Haven. Al final, el acontecimiento se desarrolló tal y como ocurrió en la visión. No hubo diferencia alguna. Candace Brown. Jordania Watson. Emile Negro. Los nombres comenzaron a fluir, acompañados de una atmósfera sombría que envolvía el entorno. Los gritos sutiles resonaron en el aire, por lo demás silencioso, mientras Hammond Chambers recitaba solemnemente los nombres de los cadetes caídos. Este es un día triste para todos nosotros. Eran cadetes brillantes con un futuro brillante por delante. Miré a mi alrededor y contemplé la vista. Una parte de mí se sintió responsable de esto. ¿Podría haberlo salvado? Posiblemente. Sin embargo, eso fue un sí difícil. Había ciertas cosas que podría haber hecho para garantizar que al menos una persona pudiera salvarse. Yo lo sabía. Sin embargo, también sabía que tal acción me traería riesgos y peligros. No quería que la gente muriera. Sin embargo, también sabía que no era alguien capaz de ayudar a todos. No era mi trabajo ayudar a todos. Ese trabajo pertenecía a otra persona. Me giré para mirar a lo lejos donde estaba una figura. Incluso ahora, su apariencia atrajo la atención de todos los que lo rodeaban. Su rostro permaneció estoico y sin emociones. Sin embargo, al ver lo apretados que estaban sus puños, supe que probablemente se estaba culpando a sí mismo por la situación. Bien. Tu trabajo es sentirte culpable por sus muertes. No me permitían tener esos sentimientos. No podía permitirme tener esos sentimientos. El mundo estaba dispuesto a comerme ante cualquier error. No podría ser el héroe. Eso era algo que no podía permitirme ser. Yo solo estaba. Una piedra a la deriva que intentaba mantenerse a flote en este mundo desconocido. Debería prepararme. Hasta altas horas de la noche. Habían pasado algunas horas desde la ceremonia y la gente comenzaba lentamente a regresar a sus dormitorios para lamentar las pérdidas de sus amigos. Pasé el tiempo concentrándome en aumentar mi experiencia. Al fracasar en la misión, no adquirí la experiencia necesaria para ascender de rango. La pérdida fue bastante dolorosa porque me iba a hacer retroceder una semana. Sin embargo, fue una pérdida que estaba dispuesto a asumir. El fracaso ya es algo a lo que estoy acostumbrado. Fracasar no era importante. Ganar algo del fracaso era lo más importante. X más 0,
0,3%. Exp más 0, 0,1%. Exp más 0, 0,2%. Exp más 0, 0,1%. Respiré profundamente y me limpié el sudor de la frente. El progreso fue constante. Quedan 15. Miré la barra de experiencias y suspiré. Actualmente estaba en el 85%. 15 no parecía mucho, pero teniendo en cuenta que necesitaba reducir mi sueño y dejar todo lo demás para tener la oportunidad de llegar allí, no era algo que me interesara hacer. Simplemente no es suficiente. El libro Meanasentes era demasiado lento. Bueno, al menos por lo que deseaba actualmente. Sabía por las conferencias que los efectos del libro disminuirían cuanto más alto fuera mi nivel. Esto significaba que en el momento en que pasara al siguiente nivel, las cosas progresarían aún más lentamente. Para mí ya era bastante lento. La idea de que mi progreso se desacelerara no me sentó bien. Necesito tener en mis manos un libro mejor. Eso me quedó claro. Pero ¿cómo podría hacer eso? Tenía poco o ningún dinero y nunca había jugado ese juego antes. No sabía dónde estaban los tramposos ni dónde encontrar los buenos libros. Lo único que tenía eran visiones poco fiables que nunca supe cuándo aparecerían. Ja ja ja. Cuanto más pensaba en la situación, mayor era el dolor de cabeza que sentía. Estaba a punto de suspirar de nuevo cuando, de repente, sentí una presencia detrás de mí y moví la cabeza. Inmediatamente me levanté y di un paso atrás. ¿Cuál es la ocasión repentina? No fue otra que Dalila quien miró a su alrededor con indiferencia. Me quedé de pie mientras contenía la respiración. Mi corazón se salió de mi pecho y luché por mantener la compostura. Varias preguntas inundaron mi mente mientras me obligaba a mantener la calma. ¿Por qué es ella? ¿Descubrió algo? ¿Está ella aquí por lo que pasó en la prisión? ¿Qué son? Mientras el sudor goteaba por el costado de mi cara y mis músculos se tensaban, Dalila continuó mirando a su alrededor. Finalmente, después de ver suficiente, se detuvo y me miró. Contuve la respiración y esperé a que ella hablara. Poco a poco su voz me llegó y me preguntó. ¿Tienes chocolate? Contacto, 2. Adviento de las tres calamidades 72 Era del mundo destrozado. 2. Capítulo 72 La era del mundo destrozado. 2. 72 La era del mundo destrozado. 2. Chocolate. ¿Por qué carajo tendría chocolate? Miré fijamente a Dalila y meneé la cabeza. No lo hago. Ya veo. Dalila asintió con la cabeza con su habitual expresión impasible. Sin embargo, por alguna razón, me di cuenta de que estaba decepcionada. Llámalo intuición. ¿Cómo puedo ayudarte? Mantuve la calma y me dirigí a ella recientemente. Seguramente ella no vino aquí en mitad de la noche a visitarme por el mero hecho de hacerlo. Mirando alrededor de la habitación, Dalila se sentó en uno de mis sofás y se puso cómoda. Me quedé donde estaba y esperé en silencio a que ella dijera algo. Al final ella habló, pero las palabras que salieron de su boca me dejaron perplejo. Ya son 4 veces. Sí. 4 veces. ¿Qué se suponía que significaba eso? Ella dio más detalles. Ya son 4 las veces que te encuentras en algún tipo de incidente. Levantando los dedos, comenzó a contar. Entrenamiento de supervivencia, subasta, dimensión espejo y ahora esto. Dalila levantó la cabeza para mirarme. ¿Es una coincidencia? Ah. Ante eso, descubrí que las palabras que había preparado de antemano permanecían atrapadas en mi boca. Era verdad. Ahora que lo pensé, efectivamente había estado en todos los incidentes. En su mayor parte, fue por las misiones. Pero en realidad era bastante sospechoso. Soy una persona muy desafortunada. Incluso a mí me sorprendió la mierda que salía de mi boca. Bueno. Hasta cierto punto, había algo de verdad en esas palabras. Ciertamente no tuve mucha suerte. Por lo menos no pensé que lo fuera. Dalila simplemente me miró con sus ojos profundos. Sabía que ella no me creía. Finalmente,
Su mirada bajó para mirar mi brazo derecho. Muéstrame tu tatuaje otra vez. Tragué saliva interiormente antes de complacerme y arremangarme. Oh. Fue una sorpresa para Dalila ver un paño sobre el área alrededor de mi antebrazo. Mirando hacia arriba, ella me miró significativamente. No sé cómo ocultarlo. Y respondí con sinceridad. Empezó a quedar claro para mí que el tatuaje en mi mano no era algo que pudiera mostrar al azar por capricho. La organización con la que estaba tratando poco a poco estaba empezando a revelar sus colmillos y cada vez más personas tomaban conciencia de ellos. No sabía mucho sobre ellos, e independientemente de cuánto intentara encontrar algo sobre ellos, todo lo que veía era un camino en blanco sin un final a la vista. Nada. Simplemente no había nada. Fue por esta razón que decidí ocultar el tatuaje. Creo que esta es la mejor manera de proceder, considerando que podría malinterpretarse como algo que no es. Miré atentamente a Dalila cuando decía esas palabras. Quería evaluar su reacción o la falta de ella. Ella simplemente se sentó donde estaba con las piernas cruzadas. Era difícil saber qué estaba pensando. Ella simplemente me estaba mirando. Sus ojos profundos me miraron profundamente, tratando de absorberme. Cuanto más tiempo pasaba esto, más incómodo me sentía. ¿Por qué no habla? ¿Qué está intentando hacer? En el silencio que se apoderó de la habitación, sus labios finalmente se abrieron. Ya te lo he preguntado antes, pero las palabras cielo invertido significan algo para ti. ¿Cielo invertido? Lo pensé mucho antes de sacudir la cabeza. No. Dalila asintió en silencio antes de ponerse de pie. No puedo sentir ninguna mentira viniendo de ti. ¿Mentiras? ¿Puede detectar mentiras? Cierto. Incluso la última vez ella era así. Tac. Dalila puso un libro sobre la mesa. Inmediatamente sentí que mis cejas se levantaban al ver el libro. Podría ser. Lea este libro. No estoy seguro de cuánto, pero te ayudará en el futuro. ¿Ayúdame? Miré la portada del libro. Estaba completamente en blanco y desprovisto de cualquier ilustración o fuente. No pienses demasiado. Es un libro común que puedes encontrar en la biblioteca. Entonces, te resultará útil. No dije nada a partir de ahí. Parecía querer ayudarme, pero al mismo tiempo no estaba seguro de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Por ahora, solo puedo tomarla al pie de la letra y estar de acuerdo. De cualquier manera, no me iba a hacer daño. Sea lo que sea, debe haber tenido algún significado. Planeaba tomarme mi tiempo para examinar de cerca el libro. Pensé que dejaría las cosas ahí, pero de repente dijo otra cosa. Como probablemente ya habrás adivinado, te mantendré cerca de mí para observarte. Sus palabras me sorprendieron. Aunque ya había logrado adivinar. Para que ella sea tan sincera al respecto. Ella realmente era alguien a quien me costó mucho entender. Si eso no fuera suficientemente impactante, de repente, se formaron grietas en su rostro cuando sus labios se levantaron suavemente. Creo que tomé la decisión correcta. ¿Qué? Antes incluso de que tuviera oportunidad de decir algo, su forma se dispersó y desapareció. Como el viento, ella simplemente se dispersó. En el nuevo silencio que se apoderó de la habitación, me quedé aturdido durante unos segundos antes de finalmente volver mi mirada hacia el libro. Lo recogí y pasé mi mano sobre la tapa dura. Se sentía frío al tacto. Incluso ahora, todavía estaba confundido acerca de sus intenciones. Cuanto más lo pensaba, más me dolía la cabeza. ¿Ella me está ayudando o usándome? Sabía más o menos la respuesta a esa pregunta y no me importó. Mientras me beneficiara de alguna manera, entonces no me importaba acostumbrarme. Al final tuve que dejar de pensar en ello y pasé a la primera página. Estaba destinado a encontrar algo en este libro. Voltear. Con los ojos puestos en la primera página, leí en voz alta. Era del mundo destrozado. Fue un título interesante y de inmediato despertó mi interés. Estaba a punto de pasar a la página siguiente cuando de repente algo pasó ante mis ojos.
Fue una notificación sencilla. Uno que sabía que estaba destinado a suceder. Pero incluso cuando sucedió, sentí que mis hombros se volvían pesados. Supongo que está empezando. Sincronizar. Kiera Milne, 2% o 9%. La pena de mi decisión. Unos minutos antes. Ah, joder. Me olvidé de comprarlos de nuevo. Smack. Kiera se golpeó la frente y soltó una maldición. Hurgando entre sus bolsillos y sin encontrar nada, chasqueó la lengua y pateó una de las piedras a su paso. A pesar de la oscuridad exterior, la presencia de lámparas a lo largo del camino sirvió para alejar su miedo. La idea hizo reír a Kiera. Es gracioso. Sus rasgos eran puramente elementales, con sus habilidades arraigadas en el fuego y la oscuridad. A pesar de su aversión a la oscuridad, su poder estaba inexorablemente ligado a ella. Fue por esta razón que nunca utilizó su otro elemento. Simplemente le resultó difícil usarlo. Pero, por supuesto, eso no se aplicó a los acontecimientos del día anterior, cuando fue a visitar a su tía. Su ira le había quitado el miedo que tenía hacia la oscuridad. Ja ja ja. De repente, Kiera sintió que su estado de ánimo mejoraba al pensar en su tía. Al pensar en la muerte de esa mujer, Kiera se sintió como si estuviera volando. Por fin está muerta. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. La mujer que la había perseguido durante tanto tiempo finalmente estaba muerta. Y pensar que ella fue quien terminó matándola. Kiera sintió una extraña sensación de alivio. Aunque había jurado ser ella quien lo hiciera, no pensó que tendría la oportunidad de hacerlo. No lo puedo creer. Todavía lo sentía como un sueño para ella. Un sueño muy bonito. En cualquier caso, los pensamientos de Kiera no pudieron evitar desviarse hacia una determinada figura. Si no hubiera sido por él, lo más probable es que ella hubiera muerto o, peor aún, hubiera sido secuestrada. Odiaba admitirlo, pero... Supongo que le debo una. Inclinando la cabeza, murmuró para sí misma. No. Técnicamente hablando, él también me debe una. ¿Verdad? Kiera sintió que su cara se arrugaba y terminó frotándose la cabeza. Ah, joder. Esta mierda es tan complicada. Es evidente que los valores entre sus deudas eran bastante diferentes. Él le había salvado la vida, mientras que ella se había ocupado de sus propios asuntos. Había un desajuste evidente en el nivel de sus deudas. Pero aún así, ¿qué estaba haciendo aquí? Dejando de lado el hecho de que él la había ayudado, ¿por qué estaba allí? Ella se había colado porque quería conocer a su tía. ¿Pero cuál fue el motivo de su aparición? Él también era muy fuerte. Si bien era cierto que su tía tenía el maná sellado y estaba esperando recuperar fuerzas, él había logrado seguirle el ritmo. Estaba muy lejos de cómo era en clase. Definitivamente estaba ocultando sus verdaderas habilidades e intenciones. De eso estaba segura. La pregunta era por qué estaba haciendo todo esto. ¿Cuál fue el motivo de su aparición en las celdas de confinamiento y por qué la había ayudado? Seguramente el A. Las palabras de Kiera cesaron de repente. Su visión se volvió borrosa y su entorno comenzó a cambiar. ¿Qué? ¿Qué? Un olor a quemado persistía en el aire. Las ruinas de una ciudad familiar y los relámpagos que crepitaban en el aire. Un aire de opresión se apoderó del entorno. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está este lugar? Kiera descubrió que ella también había perdido la voz. Sin embargo, no necesitaba su voz para ver qué estaba pasando. En particular, a lo lejos podía ver una figura. Estaban en el centro de todo, con la figura borrosa. Todo gravitó a su manera. Como si el mundo girara a su alrededor. ¿Qué? ¿Por qué? Había algo más que sorprendió a Kiera fuera de la figura borrosa. ¿Por qué me siento así? Los intensos sentimientos que invadían cada parte de su cuerpo. Todo lo que podía recordar era sentir un odio intenso. Un odio que parecía devorar todo su cuerpo. Y todo estaba dirigido hacia la figura borrosa en la distancia. ¿Por qué razón Kiera no lo sabía? Sin embargo,
Lo único en lo que podía pensar en ese momento era en el odio que sentía hacia la figura. Fue intenso y a Kira le costó contenerlo. De repente, Kira sintió que la parte de su boca se abría cuando sonó una voz familiar a la suya. Tú eres quien la dejó ir. Confié en ti, sin embargo. Kira sintió que sus dientes se apretaban mientras su cuerpo se movía solo. La oscuridad comenzó a extenderse por cada centímetro de la tierra. Cubrió todo a su paso, devorando toda la luz del mundo. Te mataré por ello. La voz terminó allí mientras el mundo se congelaba. No mucho después, el mundo empezó a colapsar y Kira se encontró de nuevo en el parque. ¿Qué? Kira descubrió que su voz había regresado. Pero eso no fue suficiente para librarse de su confusión. ¡Ja! ¡Ah! Respiró profundamente y miró a su alrededor. ¿Qué? Jaja, el infierno era. Jaja, ¿eso? Contacto, tos. Adviento de las tres calamidades 73 Era del mundo destrozado, 3. Capítulo 73 La era del mundo destrozado, 3. Hubo tres épocas principales conocidas, la era de la ascendencia soberana, la era del dominio umbral y la era del mundo destrozado. La era de la ascendencia soberana dicta la era del surgimiento de los cuatro imperios. El imperio Eteria, el imperio Verdant, el imperio Aurora y el imperio Nur-San-Sifa. Leí el contenido del libro en voz alta. Marca una época relativamente reciente, que abarca solo unos 700 años. Hasta ahora eran cosas de las que ya era algo consciente. La era de umbral dicta la era de la expansión de la dimensión espejo. Esta época, que tuvo lugar hace aproximadamente 2 milenios, significó el comienzo de la lucha. Voltear. Hojeé las páginas y me sumergí en la lectura. Cuanto más leía, más confundido estaba. Al final, este fue un libro de historia. Detallaba todo sobre el pasado. Déjame adivinar, la era del mundo destrozado fue cuando apareció la dimensión espejo, ¿verdad? Voltear. La época más antigua conocida. Donde los primeros registros relatan la destrucción del mundo y el surgimiento de una nueva dimensión. Este reino llegó a ser conocido como la dimensión espejo, donde criaturas inimaginables vagaban por sus profundidades. De hecho, tenía razón. Seguí hojeando el contenido. La información era bastante interesante. Sin embargo, hubo algo que siguió molestándome cuanto más leía el libro. Llegó al punto en que tuve que dejar de leer. ¿No hay nada anterior a la era del mundo destruido? Cuanto más leía, más obvio se hacía que la grabación más antigua conocida era la era del mundo destrozado. El libro lo insinuó con palabras como el último registro conocido, etc. Pero, ¿qué pasa antes de eso? ¿Por qué no había nada sobre la época anterior a la era del mundo destrozado? Quizás no había nada importante. Aún así, seguramente debería haber habido registros de la civilización antes. Quiero decir, el antiguo Egipto tenía unos 5000 años. Tal vez la gente de este mundo no era lo suficientemente capaz. Dudaba que ese fuera el caso. Pero pensando en el nivel tecnológico de este mundo, en realidad eran un poco deficientes en comparación con la Tierra. Dicho esto, tenían magia. Podría ser simplemente este libro. Valió la pena echarle un vistazo a la biblioteca más tarde. Finalmente cerré el libro y suspiré. Ciertamente fue información interesante, pero aún así me costó comprender la intención de Dalila de mostrarme esto. ¿Qué tipo de conexión existe entre la organización y este libro? No parecía haber ninguna conexión con ello. De hecho, solo me dejó con aún más preguntas. Aún así, no fue como si me hubiera dado el libro a cambio de nada. Tenía que haber algo importante en el libro. No había manera de que Dalila me lo diera sin ningún motivo. Fue exactamente por esta razón que abrí el libro nuevamente y me sumergí en la lectura. Esta vez no hojeé el contenido y me aseguré de memorizarlo todo. Por mucho que odiara aprender historia, por alguna razón la información me pareció extremadamente interesante. Voltear. Al día siguiente. El sonido de los garabatos resonó en el aula. Los preparativos para el festival que debía celebrarse dentro de 3 semanas ya estaban en pleno apogeo. Todos estaban ocupados.
Especialmente los cadetes que no solo tuvieron que prepararse para el festival, sino al mismo tiempo prepararse para los próximos exámenes. Mátame. Algunos de los cadetes ya estaban sufriendo un colapso mental. Quiera para ser precisa. Quiero morir. Simplemente apuñálame con una espada larga y afilada. Lo que sea necesario. Por la forma en que hablaba, era obvio que no estaba muy entusiasmada con los próximos exámenes. No sabía exactamente qué tan buenas eran sus calificaciones, pero a juzgar por su expresión y palabras, probablemente no eran muy buenas. Lento, rápido, no me importa. Cualquier cosa es mejor que esto. No es tan difícil. Simplemente memoriza el libro. Eres tan tonto. Junto a ella, Josefina meneó la cabeza riendo. Sorprendentemente, ella era una de las cadetes más estudiosas. No es que supiera mucho sobre ella. ¿Qué dijiste? HM. ¿No es tan difícil? No, la parte anterior a esa. Memo, Wack. Josephine dejó escapar un sonido extraño cuando el puño de Kiera golpeó su cabeza. Perra, no finjas que no lo dijiste. Ack. Mi cabeza. Joder, creo que estoy empezando a entender cómo se siente ser como tú. ¿Pueden ustedes dos parar? Fue Evelyn quien puso fin a los dos. León, que estaba sentado unas filas atrás, también intervino. El profesor está a punto de venir. TSK. Solo entonces Kiera finalmente dejó de quejarse y volvió a centrar su atención en el papel que tenía delante. Los vi interactuar desde mi asiento antes de desviar mi atención de ellos. Hablando del festival, no me había apuntado a nada. Pensé en el stand-up, pero aún necesitaba trabajar en mi entrega. Aún no había llegado del todo. Había tantas actividades para elegir que me costó elegir alguna. Al final lo dejé en blanco. En caso de que alguien dejara su selección vacía, la academia le asignaría directamente un puesto. Lo mismo ocurrió con los cadetes que no lograron entrar en ciertos roles como guía, ya que solo podía haber un número limitado de personas que podían ser seleccionadas para dichos roles. En realidad, ahora que lo pienso, me deberían asignar un papel hoy. Tenía curiosidad por saber qué iba a hacer. Parece que todos están aquí. Como la última vez, una voz alegre resonó en toda la clase cuando la profesora Bridget entró al aula. Con su sonrisa característica, miró alrededor del aula antes de sacar una pequeña pila de papeles. He recibido los archivos de todos y los he revisado. Ahora leeré los nombres de las actividades para las que has sido aprobado. Tomando uno de los papeles, empezó a leer. Anders, ha solicitado el puesto de guía. Después de una revisión cuidadosa, la Junta decidió aprobar su solicitud. Levantando la cabeza, su mirada cayó sobre dos personas. Josephine, a ti te pasa lo mismo. Trabajarás junto a Anders para garantizar que todos los invitados sean guiados por el campus durante el inicio. Incapaz de contener su shock, Aoife levantó la cabeza y emitió un sonido extraño. Supongo que debió haberse postulado para el papel. Al ver el shock en sus ojos, quedó claro que ella también había solicitado el papel de guía. Solo había 2 plazas para ello, por lo que estaba claro que no había sido seleccionada. La profesora continuó enumerando las otras aprobaciones sin ofrecerle ninguna explicación. Tomé la expresión de sorpresa de Aoife y me aseguré de dejarla grabada en mi mente. Me sentí extrañamente satisfactorio. Mierda. Este sentimiento otra vez. Aparté la mirada de ella. ¿Había algo mal conmigo? El siguiente, Kao. Un hombre tras otro comenzó a contarse a medida que a más y más cadetes se les empezaron a asignar roles. Algunos estaban felices de conseguir los papeles seleccionados, mientras que otros quedaron decepcionados. Curiosamente, había alguien que parecía feliz sin ningún motivo. Jaja, joder, sí. Sentí que su mirada me quemaba la nuca cuando aparecía la lista de actividades culinarias. Su reacción surgió de la nada. ¿Está feliz de no haber sido seleccionada o algo así? Si es así, ¿por qué Aoife también parecía aliviada? Para el stand-up. Desafortunadamente, ninguno de los miembros de la clase lo logró. Van.
me quedé desconcertado otra vez. Al darme la vuelta, vi a León sosteniendo su puño cerca de su cara. Aunque su expresión parecía vacía, parecía extrañamente feliz. ¿Estaba tan avergonzado la última vez? Estaba empezando a sentir pena por él. Creo que eso es todo por aquellos que lo lograron. Al dejar los papeles, la profesora Bridget volvió a mirar hacia arriba mientras sus ojos escaneaban el aula. Para aquellos que pasaron el corte, felicitaciones. Para aquellos que no lo han hecho, por favor no se preocupen. Ya os hemos asignado todos los roles en el club de teatro. ¿Club de teatro? Piénsalo como un honor. Jaja, ¿quién sabe? Si tienes suerte, es posible que incluso tengas la oportunidad de participar en la próxima obra. Todo el mundo estará mirando. Aunque todavía estaba confundida por sus palabras, ella continuó. Pero no te hagas ilusiones. El grupo que actuará está formado por actores de renombre. Tu trabajo principal será atender sus necesidades y preparar el escenario para ellas. Dicho esto, el director ha aceptado permitir que los cadetes más destacados participen como extras. Si al final te va bien, es posible que recibas créditos de bonificación. Aplausos, aplausos, la profesora Bridget aplaudió 2 veces y dirigió la atención de todos hacia la pizarra. Una vez resuelto esto, continuemos con la conferencia. La clase duró 1 hora. Una vez hecho esto, todos los cadetes se dispersaron y se dirigieron hacia su actividad designada. Miré el tobogán frente a mí y me dirigí hacia el Salón Leoni. Ahí era donde se iba a realizar la obra. Una obra de teatro, No sabía cómo sentirme ante la situación. Por lo que escuché, las posibilidades de que los cadetes fuéramos seleccionados para la obra eran casi escasas o nulas. No es que me importara porque no estaba interesado en actuar. No era un muy buen actor, así que solo iba a terminar avergonzándome. Eso significaba que mi trabajo consistía simplemente en montar el escenario y los accesorios. Eso sonó bastante fácil. Lo tomaré. Lo único que me importaba eran los créditos. El campus de la academia era grande. Me tomó unos 10 minutos llegar finalmente al destino, y cuando entré al pasillo, me sorprendió el caos que me llamó la atención. ¿Por aquí? Sí. Coloca eso aquí. No, ese no. Las luces están centradas. Configúrelo correctamente. Si hubiera una palabra que pudiera usar para describir la situación actual, sería caótico. Con la gente hablando unos sobre otros y los accesorios moviéndose por todas partes, no había ninguna apariencia de orden. Ah, cadete. En el momento en que entré, alguien me tiró del brazo y giré la cabeza para encontrarme con los ojos de una joven de cabello rubio y ojos verdes. A juzgar por la ropa que vestía, no parecía una cadete. ¿Quizás un organizador? Sí. ¿Estás aquí para las actividades teatrales? Lo pensé antes de asentir. Yo soy. Está bien, bien. La mujer parecía encantada y de repente ella me arrastró. Quería preguntarle a dónde me traería, pero déjala estar. Pronto comencé a arrepentirme de esa decisión. ¿Qué soy yo? De pie en el centro del escenario, dirigí mi mirada hacia las 4 figuras sentadas en el otro extremo, debajo del escenario. Sosteniendo un papel, lo miré por un breve momento antes de volver a mirar hacia arriba. Puedes empezar. La mierda. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades Ley C-74, 1, capítulo 74 de la Ley 1. El Curtain Call Collective era una asociación de renombre dentro del imperio. Llenando continuamente los teatros con sus actuaciones, nadie los ignoraba. Eran celebridades entre celebridades. Cada año, organizaban una actuación en el Festival Haven Academy. Con tantas figuras importantes apareciendo, no había mejor lugar para actuar. Por este motivo era necesario configurar todo correctamente. No, eso no está bien. Ponlo a la derecha. Sí. Así, no. Un poco a la izquierda, sí, mierda, fuiste demasiado a la izquierda otra vez. La organizadora del evento fue una mujer de mediana edad conocida como Olga. No solo fue la organizadora del evento, sino también la guionista de la obra.
Su fama era aproximadamente la misma, si no mayor, que la de los actores principales de la obra. En todo el imperio, solo hubo 7 obras calificadas con 5 estrellas, que era lo más grande y honorable que una obra podía recibir. Los criterios para recibir dicha calificación eran extremadamente difíciles, lo que la convertía en una calificación muy prestigiosa y codiciada. Olga aún no había recibido su primer 5 estrellas, sin embargo, con varias obras de 4 estrellas bajo su nombre, estaba destinada a ser la próxima en recibir tal recompensa. Su última obra, Las heridas de la luna, era algo en lo que había estado trabajando durante los últimos años. Fue su obra maestra. Por eso todo tenía que ser perfecto. No. Ese no es el lugar correcto. Desde los detalles principales hasta los pequeños detalles. Todo tenía que ser perfecto. Señora Olga. Sí, ahí mismo. Señora Olga. No, tú eres. Señora Olga. Ah. Sobresaltada, Olga se giró a su izquierda donde estaba una joven con gafas. Con una mirada molesta, miró a su alrededor y suspiró. Señora, estamos a punto de hacer una audición para los papeles adicionales en la obra. Varios cadetes están esperando para hacer una audición. Ah, cierto. Tengo que seleccionar uno de ellos. La expresión de Olga se desmoronó. Como perfeccionista, Olga no odiaba nada más que tener que manchar su obra otorgando permiso a actores aficionados y cadetes para participar en ella. Independientemente de lo pequeño que fuera su papel, Olga odiaba la idea de tenerlos en su obra. Si no fuera por el hecho de que se vio obligada a hacerlo, habría rechazado completamente la idea. Joder. Su disgusto hacia la situación llegó a un punto en el que acabó maldiciendo. No puedo creer que tenga que permitir esto. La actuación fue extremadamente importante para ella. Fue porque era tan importante para ella que tenía problemas para controlarse. Llévame con ellos. Apretando los dientes, se dirigió al teatro principal, que en ese momento estaba casi completamente vacío. La esperaban cerca del escenario otras 3 personas. Ah, señora Olga, usted está aquí. Señora. Eran miembros clave del colectivo Curtain Call. A juzgar por sus expresiones, era obvio que ellos también sentían lo mismo que ella. Con una sonrisa impotente, un hombre de mediana edad, con el vientre prominente y el cabello ralo, le entregó un papel. Haremos una audición para el papel secundario de Azarías. ¿Azarías? Olga frunció el ceño y casi volvió a jurar. Un asesino en serie de un noble exiliado al que le gustaba matar gente. Con sus tendencias sedientas de sangre y sus intenciones difíciles de descifrar, fue el primer antagonista de la obra. Se podría decir que es un villano menor. Pero no puedo aceptar esto. Era un personaje clave. Si bien era de hecho un villano menor, fue alguien que impulsó al personaje principal hacia el camino que emprendió. ¿Cómo pudieron permitir que alguien asumiera ese papel? No puedo permitirlo. Fue por esta razón que Olga puso el papel sobre la mesa y meneó la cabeza. Todos deberían saber la importancia de este personaje. No lo permitiré aunque me obligues a hacerlo. Señora, pero... No, pero... No lo permitiré. Incluso yo. No tienes más remedio que permitirlo. De repente intervino una voz profunda, obligando a Olga a cerrar la boca. Cuando giró la cabeza, casi maldijo. A pocos metros de ella se encontraba un hombre alto y flacucho con gafas gruesas y cuadradas. Vestido con un chaleco interior y sin chaqueta, sus ojos oscuros y profundos escaneaban el entorno. Las reglas son las reglas. Ya que te has inscrito en esto, tienes que repasarlo hasta el final. Pero Azarías es... ¿Qué otro personaje entonces? Eso. Cuando Olga no pudo responder, el hombre la cortó fríamente. Como no puedes decidirte, quédate callado y comienza la audición. No tienes mucho tiempo. Existe la posibilidad de que tengas suerte y encuentres a alguien que valga la pena considerar. ¿Encontrar a alguien que valga la pena considerar? Olga casi se burla de la declaración. Sin embargo, no lo dejó ver y simplemente apretó los dientes. Bien. Al final, ella cedió.
¿Cómo podría ella siquiera estar en desacuerdo? Su nombre era Adonis y era el principal inversor del colectivo. Ninguna de las obras se haría realidad sin él. De los actores a los accesorios. Todo fue pagado por él. Sus órdenes fueron absolutas, dejándola sin otra opción que aceptar la situación en silencio. Malditos bastardos. Reprimiendo su furia, se sentó en su asiento y miró hacia el escenario donde le esperaba uno de los asistentes. Olga agitó la mano para señalar el comienzo. Envía al primer cadete. Sí. Inmediatamente, un cadete apareció en el escenario. Con cabello rubio corto y ojos azules, parecía bastante guapo. Oh, es bastante guapo. Quizás le guste al público. Puede compensar su falta de habilidades con su apariencia. Mientras los demás jueces elogiaban su apariencia, Olga no estaba interesada. Lo único que le importaba eran sus habilidades de actuación. Yo soy. Olga interrumpió al cadete antes de que pudiera decir algo. Tienes 5 minutos para prepararte y estudiar el guión que tienes en tus manos. Cuéntanos cuando estás listo para comenzar. Ah. Nervioso, el cadete inmediatamente miró el periódico y comenzó a memorizar sus líneas. Olga se sentó en silencio y observó su práctica. Desde la forma en que intentó cambiar sus expresiones hasta el tono de su voz. Al final, cuando llegó el momento de que él actuara, 1 minuto después de iniciada la actuación, ella agitó la mano. Detener. Puedes irte. Sin importarle la expresión del cadete, miró hacia el asistente. Envía el siguiente. Ah, sí. A partir de ahí comenzó un círculo vicioso. Aparecía un cadete, pero lo apagaban 1 minuto después de que comenzaba su actuación. Detener. Siguiente. Envía otro. ¿Es esto una broma? A Olga no le importaban los sentimientos del cadete. Incluso cuando hicieron todo lo posible, ella los rechazó en el momento en que cometieron un error o actuaron de una manera que no encajaba con su imagen de las azarías en su mente. Sus acciones no pasaron desapercibidas para los demás jueces, quienes simplemente sacudieron la cabeza y la dejaron en paz. Sal de aquí. Esto persistió durante varias horas hasta que el sol comenzó a mostrar signos de ponerse. Mirando su reloj, Olga preguntó. ¿Cuántos cadetes quedaron para las pruebas? Quedan 5. Ah. Frotándose la cabeza, Olga reprimió su deseo de decir malas palabras y respiró profundamente. ¿Otros 5? Mátame ya. Entonces, agitando la mano, murmuró. Deja entrar al siguiente. Entendido. Tac. Su aparición llamó instantáneamente la atención de todos los presentes. Vestido con el atuendo estándar que usan todos los cadetes, sus prendas parecían contornear perfectamente su físico. Moviéndose con pasos deliberados y mesurados, mantuvo una expresión estoica, examinando metódicamente su entorno con fría indiferencia. En el momento en que apareció, los jueces se encontraron incapaces de apartar la mirada de él. Mirándose unos a otros, los jueces me hicieron una señal para que comenzara. Está bien, puedes empezar. Al asimilar las expresiones de todos los jueces, desde la indiferencia hasta el ligero interés, mi mente se hundió en mis recuerdos mientras cerraba los ojos. Poco a poco me perdí en esos recuerdos del pasado, y cuando volví a abrir los ojos, el mundo estaba rojo. Mi cara se movió y mi expresión cambió. Lo mismo hicieron los rostros de los jueces que estaban delante cuando me vieron caer en la locura. Una locura que apenas logré retener mientras mi boca se abría gradualmente y recitaba la primera línea del guión. La base de todas las obras maestras es un gran comienzo. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades. Ley C-75, 2, capítulo 75 de la Ley, 2. Su expresión estoica mostraba grietas y sus labios se levantaban suavemente. En ese momento, la atmósfera en la habitación cambió. Era como si hubiera aparecido una persona completamente diferente. El comportamiento otrora frío y serio de Julien había desaparecido, reemplazado por una personalidad trastornada y loca. ¿Qué estás haciendo? Uno de los jueces lanzó una frase al azar. Era para significar el inicio del escenario. Julien bajó la cabeza y miró hacia abajo.
La imagen de una mujer apareció en su mente. Uno que yacía en el suelo entrando en pánico. Pronto reemplazó su imagen por la del hombre del pasado. Su primer asesinato. La base de todas las obras maestras es un gran comienzo. Las palabras salieron suavemente de su boca. Salieron de manera uniforme y tranquila. Sin embargo, mezclado con la calma había un cierto toque de locura. Estaba sutilmente oculto, solo perceptible por el sutil temblor de su voz hacia ciertas palabras. Fue esa sutileza la que sacó a Olga de su indiferencia. Sintió que los pelos de su mano se erizaban mientras se le ponía la piel de gallina. Las texturas sutiles de sus expresiones y tono. Por primera vez en su larga carrera, Olga se sintió incómoda. Cuanto más miraba, más se sentía como si estuviera ante Azarías. Un psicópata que tenía sed de la muerte de sus víctimas. Solo. ¿Por qué me siento así? Olga no fue la única que se sintió así. Lo mismo ocurrió con los demás jueces, que cambiaron y ajustaron sus posturas continuamente. Ellos también se sintieron incómodos con el hombre que estaba en el centro del escenario. Y aún así, ninguno de ellos pudo apartar la mirada de él. Todos los artistas anhelan crear sus propias obras maestras. No soy diferente. Julián escaneó la habitación. Su mirada permaneció en los jueces y su expresión cambiante reveló la creciente locura en sus ojos. Su pecho se levantó de manera desigual y el sonido de su respiración se apoderó del aire que fue absorbido por el silencio que siguió. Quiero hacer una obra maestra. Una pieza que será sinónimo de mi nombre. Continuó dirigiéndose a los jueces. Su tono comenzó a cambiar, volviéndose lentamente más tenso y ronco. Poco a poco su sonrisa se hizo más intensa. Y así, la primera pincelada de esta obra maestra no será otra que tu vida misma. ¡Tac! La madera crujió bajo sus pasos mientras avanzaba. Parecía dirigirse hacia los jueces y sus ojos nunca los abandonaban. Bajo su intensa mirada, un frío escalofriante pasó junto a sus cuerpos. Sus instintos les dijeron que corrieran. Que actualmente estaban tratando con un psicópata. Sin embargo, sus cuerpos se negaron a escuchar. Continuaron mirándolo mientras daba otro paso. Olga se sentó en su asiento congelada. El teatro había desaparecido hacía tiempo de su visión. Ya había empezado a formarse un ambiente en su mente. Una habitación de tamaño mediano que pertenecía a un noble adinerado y estaba decorada cuidadosamente con todos los muebles adecuados. Una figura yacía tendida en el suelo. Su expresión estaba llena de horror. Parecía querer correr, pero su cuerpo se negó a escuchar. Todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente al hombre que lentamente se inclinó para agarrarle la garganta. La locura en su mirada se intensificó a medida que sus expresiones sufrieron varios cambios. Una fugaz sonrisa de emoción parpadeaba, solo para ser tragada por la locura envolvente que bailaba en sus ojos. La racionalidad luchó por mantenerse firme en medio de la tumultuosa tormenta que había dentro de él, mientras sutiles indicios de culpa se filtraban a través de las muecas de sus rasgos. Olga se tragó su saliva. Él había capturado impecablemente la esencia del personaje de Azarías que había escrito. Un grito bajo resonó. Uno que fue rápidamente reprimido con una mano. Los muebles se dispersaron y las piernas y los brazos se desollaron en el aire. Pero todo fue inútil. Todos excepto Olga, que frunció el ceño. Al contemplar su apariencia impecable, Olga solo sintió decepción. Su rostro, sus expresiones. Era como si estuviera mirando una hoja de papel en blanco. Simplemente no había nada. Otra cara bonita. Cuanto más miraba, más decepcionada estaba. Al final, se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Habiendo visto su cuota justa de actuaciones, inconscientemente se había formulado en su mente un juicio. Otro busto. Con un gesto de la mano recitó las reglas habituales. Tienes 5 minutos para revisar el guión. Una vez que hayas terminado, comienza a actuar. No te sientas demasiado presionado. Es solo un papel menor. Todo sucedió tan rápido que me costó entender qué estaba pasando. Estaba parado en medio del escenario con un guión. Tienes 5 minutos para revisar el guión. Una vez que hayas terminado, comienza a actuar.
No te sientas demasiado presionado. Es solo un papel menor. Pensé en negarme, pero cuando recordé las palabras de la profesora Brichette, todos los pensamientos de rechazo desaparecieron. Aunque termine avergonzándome, vale la pena intentarlo. Esos créditos extra. Ciertamente los necesitaba. No estaba seguro de poder obtener buenos resultados en los exámenes escritos y de combate. Quizás podría, pero no había nada de malo en conseguir una red de seguridad. El personaje para el que audicionarás es un villano menor para la novela. Uno de los jueces lo dijo en tono monótono. Desde el momento en que entré, sus ojos nunca me dejaron. Sin embargo, había cierta indiferencia en su mirada que la hacía sentir incómoda. Su nombre es Azarías. Otro juez empezó a hablar. Desde el principio me pareció más amigable cuando empezó a contarme el escenario. Escuché en silencio sin decir una palabra. Una vez noble, ahora caído, desterrado de su familia por su naturaleza psicótica. Desde joven, disfrutaba matando y encontraba cada vez más emoción con cada vida que le quitaban. Quiero que resumas la rabia y la locura que siente al matar a su primer ser humano. Me quedé quieto por un momento y asimilé la información. Encapsula la rabia y la locura que siente al matar a su primer ser humano. Ah. Este escenario me resulta familiar. Hasta el punto de que me pareció espeluznante. Me recordó muchísimo a la primera vez que maté a alguien. Todavía podía recordar vívidamente las emociones que había sentido en aquel entonces. El estado de locura en el que me encontraba. Las diversas expresiones que había hecho. Los olores, los sonidos de todo lo que me rodea. Y la desesperación que me llevó a ese punto. Todavía podía recordar todo como si hubiera sido ayer. Hasta el punto en que me sentí seguro de poder invocar esas emociones nuevamente. ¿Entiendes el papel? La voz del juez resonó una vez más en mis oídos, lo que me impulsó a levantar la cabeza. En un tono más suave, continuó. Recuerda, este es solo un papel menor. No tienes que sentirte demasiado agobiado. Entiendo que no eres actor. No te juzgaremos con demasiada dureza. Él sonrió levemente. Tienes 5 minutos. Tómate ese tiempo para aprender tus líneas y adaptarte a las emociones que siente el personaje. Mirando el guión, meneé la cabeza. No hay necesidad. No es necesario. Las expresiones de los jueces cambiaron cuando se miraron unos a otros. Lo mismo ocurrió con la mujer que parecía indiferente desde el principio. De hecho, en el momento en que esas palabras salieron de mi boca, su sensación de indiferencia apareció aún más prominente. ¿Estás seguro? Sí. Asentí en silencio. Solo había unas pocas líneas en el guión. No había mucho que necesitara memorizar. Lo único para lo que uno necesitaría tiempo probablemente sería para el ajuste emocional, pero... Ya lo sé. Ya lo había experimentado antes. Por esta razón no necesité los 5 minutos proporcionados por los jueces. Puedo empezar ahora. Estaba listo para comenzar incluso ahora. Aoife estaba tan inmersa en sus pensamientos que no se dio cuenta de que alguien estaba parado frente a ella. Ah, cuidado. Una voz le advirtió a lo lejos, sonaba como la de Evelyn, y antes de que se diera cuenta, se topó con algo duro. Van. A pesar de sus rápidos reflejos, Aoife no pudo evitar por completo golpear lo que estaba frente a ella y cayó de trasero. Afortunadamente, pudo evitar que los objetos que llevaba encima cayeran al suelo. Pero eso se produjo a expensas de ella misma. Eso dolió. Sintiendo el dolor en su trasero, Aoife hizo todo lo posible para no mostrarlo en su rostro. Se preparó para levantar la cabeza para disculparse, pero cuando lo hizo, su expresión se congeló. Una figura estaba frente a ella. Con la misma expresión inmutable suya, la menospreciaba. Aoife casi esperaba que dijera algo como, ¿qué estabas haciendo?, o algo así como, ¿a dónde vas?, pero contrariamente a sus expectativas, él extendió su mano hacia ella. La visión fue impactante para ella. ¿Está tratando de ayudarme? Ella casi no podía creerlo. Y, sin embargo, mirando fijamente la mano, la increíble visión se desarrollaba ante sus ojos.
Aún así, puedo ayudarme a mí mismo. Aoife rechazó la oferta y se ayudó a sí misma. No es que no apreciara el gesto, pero se sentía incómoda con la idea de tocar la mano de otro hombre. Aprecio él. No. Estás malinterpretando mis intenciones. Sus palabras fueron cortadas por su voz fría. Al darse la vuelta, lo vio alcanzar un trozo de papel que había caído al suelo. Al recogerlo, la miró brevemente. Solo quería esto. De repente, de su boca salieron sonidos extraños mientras sus ojos permanecían sobre el papel que tenía en la mano. Por primera vez en su vida, Aoife sintió que le ardía la cara. Contacto, tos. Bajo la locura. Su locura. Todo lo que podía hacer era observar con ojos horrorizados cómo su vida llegaba lentamente a su fin. Una escena desgarradora. Uno que inevitablemente terminó con la muerte. Ja. Las fuertes respiraciones de Azarías resonaron mientras miraba su mano, sintiendo la mezcla de culpa, locura y emoción después de su primer asesinato. Quedó perfectamente encarnado en ese momento. La escena quedó profundamente grabada en la mente de los 4 jueces que permanecieron en silencio todo el tiempo. Ya terminé. Una voz baja y fría lo sacó de su aturdimiento. La locura que persistía en sus ojos, la sensación de alegría por la muerte y la culpa habían desaparecido. Una vez más, su expresión volvió a la de una hoja de papel en blanco. La actuación terminó allí. Olga y los demás jueces permanecieron sentados en sus asientos sin palabras. La actuación los dejó a todos atónitos. Desde la amplia gama de emociones que mostró hasta las expresiones que hizo para reflejarlas. Fue una actuación impecable. No se podía negarlo y Olga se encontró lamiéndose los labios resecos. ¿Cómo te llamas? Se encontró preguntando el nombre del cadete. Inclinando la cabeza, el cadete giró la cabeza para encontrarse con su mirada. Justo cuando entró, su expresión apenas mostraba cambios. La acogió por un breve momento y finalmente respondió. Julien. Julien. El nombre resonó bien en su lengua. Levantándose de su asiento, se dirigió con cuidado hacia él, deteniéndose solo cuando estaba a unos metros de él. Al mirarlo más de cerca y gustarle lo que estaba viendo, finalmente asintió con la cabeza. Cuanto más lo miraba, más sentía que estaba mirando a Azarías. Es como si estuviera parado justo delante de mí. ¿Cómo puede alguien retratar tan bien la esencia de lo que yo quería? Ha ido más allá de simplemente copiar el personaje. Es como si se hubiera convertido en el personaje mismo. Si hubo un problema que tuvo con la actuación fue que es demasiado corto. Casi parecía una lástima que un personaje tan grandioso solo tuviera unas pocas escenas. El problema era que el guión ya era perfecto tal como lo tenía en mente. No había manera de que ella pudiera extender su papel, ¿verdad? Sus cejas fruncieron el ceño cuando una vez más se giró para mirar a Julien. Lentamente, extendió su mano hacia él y dijo. Felicitaciones por pasar el corte. Firmaré tu nombre para la obra. Por ahora, me tomaré un tiempo para hacer algunos ajustes al guión. Te enviaré la versión finalizada mañana. Por favor, ven por aquí. Hay muchas cosas que necesitan moverse. Aoife, León, Evelyn y varios otros cadetes fueron llevados al Salón Leoni, donde inmediatamente fueron puestos a trabajar. Como sus solicitudes habían sido rechazadas, lo habían hecho. Asegúrate de alinear las luces correctamente. Cadete, por favor ten cuidado con eso. Es muy caro. Usted será responsable del daño. La situación era caótica, pero Aoife no se molestó y siguió las instrucciones diligentemente. No conseguí el papel. Su mente todavía estaba pensando en el papel que no logró conseguir. ¿Cómo? Siendo realistas, ella era la más merecedora del papel. No solo era una figura muy conocida dado su apellido, sino que también conocía bien a la mayoría de los miembros asistentes. Ella conocía sus gustos y disgustos. No había nadie más perfecto que ella para atender sus necesidades. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no la seleccionaron? Sin embargo, Aoife no se desanimó por mucho tiempo. Mirando a su alrededor,
Se dio cuenta de que esta era otra oportunidad para ella. Si puedo participar en la obra, entonces podré obtener créditos adicionales. Su actuación fue bastante buena. Habiendo participado en varias obras en el pasado, tenía cierta confianza en sus habilidades. Además, conocía bastante bien a los miembros del colectivo. Si todo iba bien, entonces existía la posibilidad de que la seleccionaran.